Vamos a arrancar consultando después si hay algunas dudas y demás, eh, principalmente en lo que respecta al tema del trabajo práctico integrador, por si quedó alguna consultita que quieran ejercer antes de que arranquemos con la clase, y después vamos a arrancar, que bueno, ustedes ya empezaron a ver subnetting, así que le vamos a tener que meter pata a esa parte para poder comenzar a hacer algunas actividades prácticas e ir incursionando en todo lo que es subnetting, que suele ser un temita que complica un poco, porque bueno, hay cuestiones numéricas, binarias, conversiones, y bueno, hay que ponerse a desempolvar un montón de conocimientos previos que ustedes tienen de las otras materias. Así que bueno, vamos a comenzar nomás. Bien, lo primer punto es saber si tienen alguna consulta que quieran hacer sobre el trabajo práctico, ya sea del tema en sí o algún aspecto más bien administrativo. Si no, vamos con un pequeño repaso que necesito sobre lo que han estado viendo con Cecilia en estas últimas clases, que solamente voy a hacer hincapié en ciertos puntitos nomás, o sea, considerando de que primero que ustedes tienen ya las filminas de Cecilia porque las vi en la UB, y segundo porque bueno, ya lo han visto con ella y fue hace poco, entonces deberíamos estar en condiciones de que recuerden lo que han estado viendo. Bueno, si no hay duda, arrancamos con eso entonces. Bien, por empezar, vamos a comenzar recordando algunos puntitos que son los que me interesan, porque para poder hacer la práctica partimos de este conocimiento, si no, se nos va a complicar. La propuesta justamente, perdón, la propuesta de la clase de hoy es justamente que hagamos el repaso este, después hacemos la presentación del práctico, y bueno, ahí comenzaríamos a hacer el práctico. La idea es que ustedes desarrollen el práctico y lo vamos observando con Leonardo desde acá, a las dudas que vayan teniendo, lo que vayan tirando, como para irlo avanzando, ¿sí? Bien. Así que primero vamos a comenzar con esto. Recordar que normalmente hablamos de clases, aunque bueno, hacia futuro ya no se va a hablar más de clases, pero bueno, por el momento vamos a seguir hablando así, clases, que esto facilita muchísimo las actividades prácticas que van a desarrollar. Las clases que tienen, las clases que tienen son de tres tipos en nuestro caso, porque son las que usamos para nivel comercial, que son la clase A, clase B y clase C, la cual se dividía en una porción de red y una porción de host. Y bueno, recordar, lo que me interesa que recuerden de ahí son dos cosas. Una, la máscara en formato decimal y la máscara compactada en formato de valores binarios, ¿sí? Barra 8, barra 16, barra 24 y el 255.000, 255.000, bueno, ¿por qué esto? Porque esa es la máscara de red, ¿sí? Es la máscara de red la máscara que van a utilizar para las redes que solemos llamar redes puras, ¿sí? Porque digamos, es una red que no está subneteada, que no tiene subredes, ¿sí? Para una clase A, clase B o clase C. Sin embargo, la pregunta sería la siguiente. Voy a abrir un nota. Un segundo. Vamos a abrir un bloc de notas. Y la pregunta es esta. Si yo les doy esta máscara, ¿de qué clase estoy hablando? A ver, escríbanme en el chat. Bien, me dicen la clase C. ¿Todos contestan lo mismo? Bien, clase C, clase C. Bien, y si yo les digo que la pregunta sería, ¿podría no ser una clase C? Rodrigo me dice, podría ser otra clase, con subred. Exactamente. La respuesta a eso es, no sé qué clase es, porque podría ser una clase A que tiene 16 bits pedidos prestados, podría ser una clase B que tiene 8 bits pedidos prestados, o podría ser una clase C. Por lo tanto, en el caso que yo tenga esa máscara, yo no sé de qué clase estoy hablando, ¿sí? ¿Por qué? O sea, porque si y si no, la respuesta tendría que ser, es una clase C pura, ¿sí? Podría ser una clase C pura, pero podría ser una clase B y podría ser una clase A. Cuando ya nos metemos en el terreno de las subredes,
tenemos que empezar a ver esa situación, ¿sí? A ver, Guadalupe, que hay una compañera que tiene error al querer entrar. No tengo solución para eso, Guadalupe. El link es ese y la clave es esa. No tengo otra alternativa, no hay otra opción. Eh, Somos 42 los que hemos podido entrar. No tengo mucha alternativa. Pueden bien la clave, a lo mejor está poniendo mal la clave. ¿Sí? Exacto, sí, sí, no peguen el ingrese, ¿no? Yo pongo ingrese dos puntos todo igual y pongo la clave después. Bárbaro, gracias Fernando. Fíjense bueno, si se pueden contactar entre ustedes y le pueden ayudar para ingresar, pero no debería haber ningún inconveniente con esto, pues no he tenido problema. Bueno, entonces, seguimos. Tenemos una clase A, que es 255.000, ¿sí? Si yo tengo una clase A, sí voy a saber que es clase A porque no tengo forma de haber subneteado esa. O sea, podría haber subneteado una clase A, sí, pero esta ya me está diciendo que es una clase A pura. Pero si yo tengo las otras dos, 255, 255, 00, perdón, 00, en estos dos casos no puedo asegurar que es una clase B y una clase C. ¿Qué es lo que me está faltando? La dirección IP. Esto quiere decir que la dirección IP, la máscara de subred no tiene ningún sentido si yo no tengo la dirección IP. Y la dirección IP tampoco sé si está subneteado o no, porque si no tengo la máscara no lo voy a saber nunca. ¿Sí? Así que necesito sí o sí tener la dirección IP y la máscara. Ambas cosas para saber si está subneteado o no. Bueno, este es un primer punto a tener en cuenta, ¿no? O sea, hay que tener cuidado con eso, porque uno normalmente ve esto o ve un /24 y automáticamente dice, un /24, sí, una clase C. No, hay que verificar la dirección IP que tenemos y de acuerdo a eso vamos a saber si es clase A, B o C. ¿Estamos de acuerdo? ¿Me avisan si pudo ingresar esta compañera? A ver. Fíjate, Leo, si podés de última, a ver, si te paso. No te puedo pasar. Bien. Fíjense, por favor, si sigue teniendo problemas y bueno, vemos. A ver si podemos hacer algo. Ok, dale. Bueno, gracias, Simón. Bueno, entonces, creo que esto no tiene mucho inconveniente. Hemos hecho un práctico ya identificando un montón de clases A, clase B y demás, y lo revisamos, así que calculo que podemos avanzar con respecto a esto. El segundo punto que me interesa de esta presentación que les dio Cecilia es la parte booleana. Es recordar el AND booleano, aunque bueno, es una de las operaciones más sencillas que hay en el álgebra de Boole, el caso del AND, pero bueno, recordar el 0 y 0 da 0, 0 y 1 da 0, 1 y 0 da 0, y el único caso que va a dar 1 es cuando ambos bits sean en 1. ¿Esto es por qué? Porque para las subredes vamos a tener que ir a un nivel binario para poder identificar justamente, por ejemplo, la dirección de red de la subred en la que yo estoy inmerso. Para saber cuál es la dirección de red, tengo que hacer un AND booleano y de acuerdo a ese AND booleano vamos a ver si esa dirección se encuentra en qué subred se encontraría, ¿sí? En qué subred se encontraría. Así que es importante recordar este AND booleano, ¿sí? Es bastante básico lo que plantea. Por otro lado, es las direcciones de red, recordarlas, ¿sí? Las direcciones de red. A ver, ¿cuándo era una dirección de red? Una dirección de red se da cuando todos los bits de la parte del host, ¿sí? Todos los bits de la parte del host, en este caso, como la máscara es 255, 255, 00 y la dirección IP es una 172, o sea, es una clase B, entonces estamos hablando que los dos últimos octetos, ¿sí? Los dos últimos octetos serían los correspondientes a la porción de host. Y los dos primeros serían los correspondientes a la porción de red. ¿Por qué? Porque justamente la máscara es la que me dice qué bits de la dirección de red, qué bit de la dirección IP corresponden a la porción de red, ¿sí? A la porción de red. En este caso, como tengo 8 bits, los 8 primeros bits, quiere decir que los 8 primeros bits de la dirección IP pertenecen a la red. Los 8 siguientes bits, como están en 1,
pertenecen entonces a la dirección IP, esos 8 también pertenecen a la dirección de red. Esto solamente, la máscara solamente me dice algo, me da información con respecto a la dirección IP, ¿sí? Eso es lo que me está dando la máscara. Recuerden otro tip de la máscara de subred es que todos los bits van en 1 siempre de izquierda a derecha, o sea, nunca van a encontrar 1, 0 en ningún lado. Por eso es que los números de cada octeto son siempre los mismos, son poquitos, ¿sí? Entonces, es tener en cuenta eso, ¿sí? Puede ser 1 y todos ceros, puede ser 1, 1 y todos ceros, bueno, y así sucesivamente, pero nunca puede haber un 0 entre medio de dos unos en la máscara de subred, ¿sí? Eso es con algunos tips como para recordar algunas situaciones de la máscara de subred. Por otro lado, ¿cómo se obtiene la dirección de red? La dirección de red se obtiene colocando la dirección IP en un valor binario, colocando la máscara de subred en un valor binario, se hace el AND lógico y con eso obtengo la dirección resultante binaria, donde obviamente todo lo que esté en 0 me va a dar 0, entonces como la máscara tiene todos estos bits en ceros, es obvio que estos dos octetos van a dar 0. No haría falta ni llevarlo binario en este caso. ¿Por qué? Porque tengo justamente una máscara sencilla. Pero si la máscara se convierte en algo más complejo, por ejemplo, acá en vez de un 0 fuese un 224, ya tengo no 8 ceros, tengo 3 1 y tengo 5 ceros. Por lo tanto, ya ahí podría llegar a cambiar la dirección de red de esa subred que estamos hablando. Entonces, hay que tener cuidado con esto y hay que llevarlo siempre a binario para que podamos obtener el valor resultante que va a ser la dirección IP, la dirección IP de red, dirección IP, escuchen cómo lo digo, ¿no? Dirección IP de red de la subred, dirección IP de red de la subred, o sea, es aquella dirección donde todos los bits de la parte de host están en 0, pero de la subred, ¿sí? Así que, bueno, a tener cuidado con eso, ¿sí? Recordar esta parte porque con esto vamos a tener que jugar totalmente durante varias clases o con varios prácticos opcionales que yo no opcionales, prácticos que les voy a dar para que hagan ustedes en su casa, ¿sí? Bien, seguimos entonces. Las direcciones reservadas. Con respecto a la dirección reservada, hay que tener en cuenta que hay direcciones que no las vamos a usar, ¿sí? Que no las vamos a usar directamente. Por ejemplo, si tengo una dirección que son todos los bits en ceros, ¿sí? Es el host en particular, es el host donde uno está parado. Esas direcciones normalmente no se utilizan, ¿sí? No se utilizan. Normalmente no se utiliza directamente toda la red 0, ¿bien? La red 0 se la deja afuera. Por otro lado, tenemos la dirección donde todos los bits son en unos, o sea, una que se denomina de broadcast local, ¿sí? O difusión de la red local. Es donde yo estoy parado, es una difusión de tipo local, donde son todos 255. Una dirección de clase B, por ejemplo, que tenga la dirección de red, donde tengo los dos últimos objetos con todos los bits en ceros. Esa es otra dirección que es reservada, que no la puedo usar. Una dirección de broadcast, donde todos los bits de la porción de host valen 1, y las direcciones que son de loopback, ¿sí? Toda la red de loopback, recuerden que no la van a poder usar. Entonces, estas son direcciones reservadas. ¿Por qué mostrar las direcciones reservadas? Porque lo que pretendemos es no ver en los prácticos, ¿sí? Ninguna de estas direcciones puestas en un host. O sea, no me van a poner una máquina con la 127.001 o por ahí. Decir, no, estoy haciendo ping a la máquina del otro y anda, sí, ¿a qué IP estás haciendo? A la 127.001. No, o sea, va a pasar que en un Linux, por ejemplo, cuando hagan un ifconfig, van a ver que está la 127.001, porque normalmente uno suele tener habilitada la loopback, ¿sí? En Linux, y Linux muestra esa dirección, ¿sí? Pero no es que esa dirección es la dirección de mi máquina. Esa dirección sirve para hacer pruebas sobre mi equipo, sí, eso es cierto, pero no es la dirección que está configurada en mi máquina, ¿sí? Bueno, así que a recordar, ¿sí? Estas direcciones, ¿sí? Direcciones que son reservadas. Por eso estaría muy bueno que tengan a mano estos slides que hizo Cecilia, porque, bueno, les pueden ser útiles al momento de realizar el trabajo. Por otro lado, las direcciones privadas. ¿Esto por qué va a ser importante? Esto es importante porque cuando empecemos a hacer algunos diseños de topologías, y ya que tenemos máscara subred, vamos a empezar a jugar mucho más con eso,
es importante identificar dónde poner direcciones privadas y dónde no. Normalmente cuando hablemos de interconexión entre routers y representemos a la nube o representemos Internet en esa conexión, vamos a colocar direcciones públicas, ¿sí? Porque estamos queriendo simular que entre esos dos dispositivos, que pueden ser, digamos, a nivel físico, pueden ser hasta dos edificios, digamos, lo que estamos representando, hay una interconexión a través de redes. Podría no serlo, como el caso del campus de la facultad. En el campus de la facultad, digamos, del edificio donde está el Lapsis, del Mothers, al edificio central, estamos conectados por fibra óptica y usamos todo direccionamiento IP privado, o sea, no usamos direccionamiento IP público. ¿Está bien? Pero para salir a Internet, sí usamos dirección IP pública. Entonces, ¿cómo reconocer las direcciones privadas? Primero están definidas, ¿sí? Hay algo que las sustenta, que es la RFC 1918. Solo se pueden utilizar dentro de una organización, no pueden ser visibles desde Internet. Esto quiere decir que un router no puede dejar pasar una dirección IP que sea privada. Digamos, el proveedor, el ISP, no permite el paso de una dirección privada de ustedes. ¿Sí? Ustedes están conectados a un proveedor y el proveedor no va a dejar pasar nunca una dirección IP privada. Supongamos que pueden llegar con una dirección IP privada hasta el proveedor no debe dejar pasarla. Si el proveedor deja pasarla, el proveedor lo más seguro es que tenga algún inconveniente, ¿sí? A pesar de que no va a poder enrutarlo, no va a poder hacer nada, porque estas redes no están enrutadas en Internet. Por lo tanto, no van a poder llegar a ningún lado. Solamente se usan dentro de las organizaciones. Por eso es que, por ejemplo, podríamos estar usando en la facultad todo un direccionamiento con la 172.16, por ejemplo, que es la que se utiliza normalmente en Facu, acá en Córdoba, y si nos cruzamos al Pablo Pisurno, ahí al Ministerio de Desarrollo y Desarrollo Social y demás, en ese ministerio probablemente estén usando, no sé, la 172.16 también. ¿Qué pasa? Que como no estamos conectados directamente en una LAN, o sea, no estamos conectados directamente, obviamente no hay ningún problema. ¿Por qué? Porque cuando nosotros queremos llegar a una máquina que esté en el Pablo Pisurno, tenemos una IP privada, pero para poder llegar al Pablo Pisurno tenemos que salir a la red pública. Y cuando salimos a la red pública, lo que va a pasar es que se va a convertir nuestra IP privada en una IP pública, o sea, va a ser un cambio, va a producirse lo que se llama un procedimiento de traducción de direcciones de red, que es del NAT, ¿sí? Entonces, se va a cambiar esa dirección privada por una dirección pública. Vas a pasar esa dirección pública hasta llegar al Pablo Pisurno, y el Pablo Pisurno va a hacer la inversa. Va a cambiar las IP públicas por IP privadas hacia adentro. Pero no va a dejar la IP privada que salió desde la facultad, sino que va a dejar la IP pública que salió de la facultad, y cuando responda el Pablo Pisurno va a responder a la IP pública de la facultad. Y la facultad lo que va a hacer es el proceso inverso de nuevo, va a cambiar la IP pública esa por una IP privada hacia adentro. O sea, este jueguito lo que les quiero mostrar es que nunca va a pasar por Internet una IP privada, nunca va a pasar una IP privada. Por eso es que las organizaciones pueden tener las mismas direcciones IP privadas internamente, o sea, no va a afectar. Y esto fue justamente para no gastar direcciones IP en el rango que hay, porque era limitado, ¿sí? En un principio no era limitado, pero bueno, a medida que esto fue evolucionando, hoy direcciones IP tenemos en todos lados, ¿sí? O sea, cualquier dispositivo. Ustedes mismos, cuando van a la facultad, llevan una notebook y pueden tener un IP. Llevan un celular y pueden tener un IP, o a lo mejor dos IP, porque a lo mejor tienen dos celulares. O tienen un reloj que se conecta a Internet, tienen otra IP más. Y bueno, el día de mañana ya las tenemos, ¿no? Zapatillas con IP, o tenemos lavarropa con IP, o sea, todo tiene un IP. Entonces, Internet en las cosas nos lleva a que rápidamente, en algún momento, vamos a tener que evolucionar hacia la versión 6, que es en realidad la que tiene prácticamente, entre comillas, direcciones IP ilimitadas, ¿sí? O sea, fue pensado de tal modo que, bueno, a ver, con esa cantidad es más o menos, si mal no recuerdo, era como algo así como 1.000.000 de direcciones IP por centímetro cuadrado de la Tierra. Bueno, es una barbaridad de direcciones IP. En cambio, las IP de versiones 4 ya se están agotando. Por eso hay países que están empezando ya a migrar a seguir versión 6. Nosotros en Latinoamérica todavía tenemos un rato más para seguir jugando con IPv4. Bien, entonces recordar. Y bueno, la necesidad, como decía acá, de las traducciones de las direcciones, ¿sí? Y bueno, obviamente el IPv4 se va a agotar y bueno, ya van a ver con Cecilia toda la parte de versión 6. Y bueno, es bastante novedoso, mucho más nuevo. No hay migraciones en Argentina, es muy poco lo que
se está migrando y lo que se está trabajando en eso. Así que bueno, vamos muy por detrás, ¿sí? Es una lástima, pero bueno, todavía no podemos. O sea, porque para poder avanzar sobre esto, para poder avanzar sobre hiperversión 6, es necesario también que los proveedores de servicios de Internet puedan brindar servicio con hiperversión 6. Y por lo pronto, el negocio no le cierra, así que seguirán con IPv4. Vamos al rango de direcciones IP privadas. Esto está definido en la RFC y por lo tanto son las que tienen que recordarse, ¿sí? La 10.000 a la 10.255, o sea, toda la red 10 completa es privada. La 172.16 a la 172.31, fíjense, de la 16 a la 31. Son esas redes, son todas las que son 16, son todas las redes que se utilizan en el caso de las clases B. Y en el caso de la clase C son 256 redes, porque es la 192, 168, y fíjense, el tercer octeto que pertenece a la parte de red está completo, va del 0 al 255. Por lo tanto, son 256 subredes, de las cuales cada una puede armar 256 IP, de las cuales se pueden conformar 254 hosts, o sea, hay dos IP que las perdíamos, ¿sí? Porque una era la dirección de red y la otra es la de broadcast, ¿sí? Por cada una de esas redes que vamos a poder armar ahí. Bien, y por último, recordar también esto, porque esto es parte de algunas preguntas que uno termina haciendo siempre, ¿sí? ¿Qué tiene que tener un equipo para que pueda conectarse a Internet? Tiene que tener una dirección IP, tiene que tener una máscara de red o subred, tiene que tener una puerta de enlace o gateway por defecto y la dirección IP del servidor DNS, ¿sí? ¿Por qué ponemos el servidor DNS? Porque si no, lo único que podríamos hacer serían cuestiones más técnicas, hacer un ping y cosas como esas. Pero si tengo un servidor DNS, el usuario ya puede navegar, ya puede, digamos, utilizar los valores canónicos, que son los nombres, y que se vayan convirtiendo a direcciones IP. Bien, bueno, esto es como para hacer así un rápido bofetazo en recordar lo que es direcciones IP, ¿sí? Después vieron esto, que fue lo último, que entiendo que lo han visto el viernes pasado, ¿sí? Que es todo lo que es la parte de direccionamiento en IP en subredes. Simplemente recordar, ¿sí? Está bueno que se acuerden en lo posible, y diría ya, digamos, casi de memoria esto, ¿sí? Estos 8 valores, ¿sí? Si se los pueden acordar de memoria, es genial porque les va a acelerar el proceso muchísimo más de conversión. Entonces, recordar las posiciones, y de cada posición tengo un valor decimal. Si no recuerdan el valor decimal, bueno, siempre es sencillo. Como es un binario, lo que hago es elevar 2 a la posición en la que está. Si este está en la posición 0, porque siempre se lee de derecha a izquierda, ¿sí? A la posición 0, entonces tengo 2 a la 0, 2 a la 1, ¿sí? Y así puedo sacar los valores mucho más rápido. Entonces, directamente yo puedo hacer esto y yo ya sé, a ver, si tengo este valor, ¿sí? 0 por 0, y bueno, esto va a dar 1 o el resultado que dé. Si este está encendido es 128. Si yo quiero saber cuál es la IP que representa este valor, o el número decimal que representa este valor, lo único que hago es multiplicar el valor del binario por el decimal. En este caso, ¿para qué voy a multiplicar 0 por 128? Si ya sé que me da 0. Directamente hago 1 por 32, o sea que tengo que sumar 32 más 16 más 2. Y voy a ir mucho más rápido si yo recuerdo estos valores, ¿sí? Recordar eso en particular. Después el resto, bueno, creo que esto es lo otro que me interesa, que en la parte de red, fíjense, nunca se toca, sino que lo que hago es robarme bits de la parte de host, y me puedo robar tantos bits como que al final, o sea, como máximo, que al final me queden 2 bits para la parte de host. O sea, me tienen que quedar 2 bits para la parte de host. ¿Por qué? Porque con 2 bits yo puedo armar 4 direcciones. Puedo armar la 00, la 01 a nivel binario, la 10 y la 11. El problema es que la 00 es la dirección de red de esa subred, y la 11 es la dirección de broadcast de esa subred. Por lo tanto, esa subred solamente tendría 2 hosts. ¿Está bien? Por eso es que tengo que dejar al menos 2 bits. ¿Y cuánto es el mínimo de bit que puedo pedir prestado? Y 1. Si yo pido un bit prestado, lo que estoy haciendo es dividiendo a esa subred, a esa red en 2 subredes, ¿sí? Por ejemplo, si yo tengo una clase C, dijimos que una clase C tiene la posibilidad de tener 256 IP. Pero si yo tomo un bit prestado, al tomar un bit prestado la dividí en 2. Por lo tanto, ya no son 256, sino que se dividió en 2, ¿sí? Pero al dividirse en 2, ¿qué problema tengo? Empiezo a tener el siguiente problema, que al armarse 2 redes, o sea, o 2 subredes, vamos a nombrarlo con 2 subredes, el problema que tengo es que en cada una de esas subredes tengo una dirección de red y una dirección de broadcast.
Esto quiere decir que ahora voy a perder 4 direcciones, o sea, 2 direcciones en una subred y 2 direcciones en otra subred. O sea, estoy perdiendo 4 direcciones. En el caso de la dirección de red, perdíamos solamente, perdón, en la dirección pura, en la red pura, perdíamos 2 nomás, ¿sí? Porque tengo una sola red. Cuando lo divido, al empezar a dividirse, por cada una de esas subredes que tengo, empiezo a perder direcciones IP, ¿sí? Entonces eso también hay que tenerlo en cuenta, que se van perdiendo direcciones IP. Bueno, y así sucesivamente todo esto, no vamos a volver a entrar en hincapié en todo lo que vieron con Cecilia, porque está bastante bien expresado, ¿sí? Y me viene bárbaro, y ustedes ya hicieron, por lo que entiendo, una actividad de ejemplo con Cecilia. Así que esto es como para recordar y tenerlo abierto, recomiendo tenerlo abierto como para irlo a trabajar. Si recuerdan, habíamos hecho en una de las primeras clases, yo les había dado esta actividad. En esta actividad ustedes tenían que decirme algo muy sencillo, que era cuántas redes se identificaban, pim, pim, pim. Bueno, y acá ustedes sacaron unos valores, algunos decían 8, otros decían 14, bueno, había una mezcolanza, y a ver si alguien se recuerda cuántas redes había en total. Y si no, cuéntenlas rápido y díganme. Ahora ya no debería haber error, ya lo hemos visto y sabemos cuántas redes hay. Díganme en el chat cuántas redes tenemos. A ver, si recordamos. 14 me dice Fernando. ¿Sí? 14, muy bien. 14, perfecto. Sí, señores, así es. 14, 14. 14 tenemos, 14 redes que están justamente distribuidas porque los routers son los que dividían redes, ¿se acuerdan? Entonces, supónganse que yo les digo, bueno, hay que armar estas redes. Si yo lo hago teniendo en cuenta los conceptos que habíamos visto solamente con redes, sin hablar de subredes, ¿sí? Yo necesito 14 redes. Supónganse que les digo que hay que armarlas con clase C. Hay que armarlas con clase C. ¿Esto qué significa? Que vamos a tener en total 14 direcciones IP diferentes. Por ejemplo, vamos a suponer, voy a volver a poner mi notepad, ¿sí? En este caso, y vamos a suponer que la primera subred, esta que está acá a la izquierda, que tenemos 1, 2, 3, 4 equipos, ¿sí? Con un switch conectado, esa le vamos a llamar la red A, ¿sí? Entonces esa red le vamos a poner la 192.168.1.0 barra 24, ¿sí? A la red A le puse eso. Sin embargo, la red A tiene 4 máquinas. Eso quiere decir que si yo saco cálculos, puedo decir que la red esta tiene 256 direcciones IP. 256 direcciones IP, de las cuales 254 son para host, o sea, son asignables. Esto quiere decir que si tengo 4 equipos, ¿sí? 4 PCs, más, cuidado con esto que pongo ahora, más una IP más que va a necesitar el router, cuidado con esto, ¿no? Más un IP, son en total 5 direcciones IP las que voy a usar. O sea, porque el router no deja de ser un host. Y en este punto en particular, este host lo que va a tener justamente es una dirección IP también dentro de la misma subred, de la misma red, perdón, porque estamos hablando en redes nomás en este caso, ¿sí? Entonces tengo 5. Esto quiere decir que 254 menos 5 que le estoy utilizando, me quedan 249. O sea, hay 249 direcciones IP disponibles para esa red. Si hoy tiene 4, la pregunta sería, ¿es tanta la necesidad de direcciones IP perdidas en esa red? No tiene ningún sentido. Esto, si lo replico por cada una de las redes que tengo, ¿sí? Que son con 2 hosts, con 3 hosts, con 4 hosts, con 5, la cantidad de direcciones IP que se pierden por cada una de esas subredes son una barbaridad, ¿sí? Entonces, en este sentido, uno podría plantear y decir, ¿para qué voy a usar esto si yo podría resolver esta situación directamente con una dirección sola, y esa dirección la puedo subnetear y puedo llegar a obtener el resultado que necesito? Y con eso ya puedo distribuir todas las direcciones de subred que necesito en toda esta topología y soluciono el problema. Eso sería muy interesante, ¿sí? Entonces, por ejemplo, para una situación como esa, yo tengo algo así, ¿sí? Donde tengo la misma subred, que es el práctico que en algún momento les voy a dar,
donde uno tiene que definir cuál es la máscara de subred que tengo que colocar acá, ¿sí? Y de acuerdo a esa máscara, fíjense, yo les estoy diciendo lo siguiente, que les voy a dar una dirección IP en particular, ¿sí? Les voy a dar la 192.168.100.0/24, y ustedes con esa dirección van a tener que resolver esto. Ahora, van a tener que resolverlo teniendo en cuenta lo siguiente, que tiene 13 hosts en un lado, 10 hosts en el otro, 4 hosts en el otro, 6 hosts en el otro. O sea, tengo que resolverlo y la pregunta va a ser justamente si se puede llegar o no a resolver con esto. Y si se puede llegar a resolver o no con esto, van a tener que colocar las direcciones que corresponden acá. Bueno, este práctico no es el práctico que vamos a hacer hoy. Ese práctico es el que les voy a dejar para que lo hagan en algún momento, ¿sí? Ya veré la habilitación en tiempo. Es un práctico de diseño donde necesito que lo razonen porque difiere con el tipo de práctico que vieron con Cecilia, ¿sí? Entonces, como no los quiero confundir mucho, lo voy a dejar para que lo puedan madurar en tiempo en su casa y lo puedan ver bien para poder establecerlo. Pero un práctico sencillo, con la diferencia que lo que tiene acá no es direccionamiento IP, sino que es una aplicación del direccionamiento IP a una topología. Y eso por ahí complica un poco el razonarlo. ¿Sí? Entonces, este es el práctico que yo les voy a dejar después para hacer, no para el día de hoy, o sea, para que hagamos ahora en clase, sino para que lo hagan posteriormente. ¿Sí? Bueno, es muy interesante plantearlo desde ese punto de vista. Después vamos a charlar si esto sirve, no sirve, si conviene hacerlo así, si conviene hacerlo de otra forma y demás. El práctico que sí van a tener que comenzar a hacer hoy, ¿sí? Que es el práctico que quiero que desarrollemos, ahora lo voy a exponer y después la idea es, hacemos el corte y cuando volvemos que lo estén desarrollando, lo empiecen a desarrollar y bueno, vamos a estar acá en clase para irlos ayudando. La idea es, en clase les daría el práctico y estaríamos recorriendo con Leonardo las filas a ver si tienen dudas, problemas y demás. Bueno, acá lo haremos desde el punto de vista de darles la opción de que ustedes hagan preguntas. Si desean, cuando habilitamos eso, dejo de grabar para que no quede grabado y pueden hacer preguntas directamente habilitando el micrófono o si quieren lo hacen con mensajes. Pero bueno, necesito en la clase que intenten de practicarlo porque es la única manera. Si no lo hacen ustedes, que yo lo desarrolle, en este caso no va a tener ningún sentido. ¿Sí? Bien. ¿Cuál es la idea y el objetivo de este práctico? Este práctico ya lo tienen publicado en la UV, así que después bájenlo, en el momento del break ese, bájenlo para tenerlo listo. Establecer un esquema de direccionamiento IP utilizando todos los conocimientos que han visto de subredes en la clase de Cecilia, realizar los cálculos necesarios, o sea, acá vamos a tener que ir a binario a cada rato para poder resolver esto, determinar las direcciones de red y de subred y de broadcast, que es lo que les voy a pedir en una tabla más adelante, descubrir cuáles son las ventajas y desventajas de esta implementación. Esto con respecto a las preguntas que van a ir surgiendo, se supone que justamente a los puntos que voy pidiendo, se supone que se tienen que ir dando cuenta qué ventaja tiene, que recién la acabamos de ver, es el no desperdicio de tantas direcciones. Comprender ese proceso de cálculo para las clases C y B en este práctico y después probablemente hagamos la clase que viene, el de la clase A, el de una subred de clase A, eh, y cosa de que tengamos, digamos, los distintos escenarios, ¿sí? Clase A, clase B y clase C. Normalmente el que más dificultad tiene es el de clase C, suele ser el más complejo, el que más les cuesta, ¿sí? Por lo que yo he notado, pero bueno, no debería ser ningún inconveniente porque es un proceso rutinario, siempre es lo mismo, siempre es lo mismo. Bueno, en práctica de laboratorio tiene por objetivo aprender a realizar cálculos de subredes para el logro de un correcto esquema, aclaraciones de subredes, se enumeran, esto sí, lo aclaro, porque por ahí suele llevar a la confusión. Las subredes se enumeran comenzando por la subred 0, la subred 1, la subred 2 y así sucesivamente. Prestar atención que se comienza a enumerar desde la 0. Esto tiene que ver con unas prácticas que uno diga, a ver, ¿cuál es la subred 0? Y la subred 0 es aquella que todos los bits de la parte de host están en 0. ¿Cuál va a ser la subred 1? Bueno, aquella que todos los bits de la parte de host son 0, salvo el último que está en 1, porque convierto ese número a decimal y me va a dar 1, ¿sí? Y así sucesivamente. Entonces, siempre comienzo desde la red 0. ¿Esto por qué? Porque en algún punto yo pido esto, dirección de la subred 9. Si ustedes se dan cuenta y prestan atención, ese numerito 9 me facilita totalmente el cálculo. Pero bueno, eso se tienen que dar cuenta ustedes. Bien,
Caso de estudio 1, el primer caso que es el de la subred de clase C. En este caso tenemos una empresa que va a estar ubicada en un edificio que tiene 6 pisos, eso ya me va dando, fíjense que voy dando números y esos números me van a permitir hacer los cálculos necesarios, ¿sí? 6 pisos en la ciudad de Córdoba, en cada uno de los pisos se ubican 2 oficinas con 14 puestos de trabajo, cada una, ¿sí? O sea, tenemos 6 pisos. En cada piso, 2 oficinas. Eso ya tienen que empezar a hacer un cálculo, ¿sí? Y tenemos que en cada oficina tiene 14 puestos de trabajo. Cada oficina, 14 puestos de trabajo. Se desea implementar un esquema de direccionamiento privado de clase C utilizando subredes, considerando que cada oficina pertenecerá a una subred en particular. Bien, para resolver esto y por una cuestión de que podamos todos resolver el mismo práctico, ¿sí? Yo normalmente en clase les dejo que ustedes elijan cualquier, ¿sí?, dirección IP a utilizar. En este caso no, porque los tengo del otro lado y si cada uno pone un número distinto se nos va a confundir todo en el chat, y si largamos con esto todos iguales, el práctico se resuelve igual para todos, ¿sí? Entonces vamos a definir directamente una dirección acá. Por una cuestión de facilitarlo, vamos a poner la 192, 168, punto, y acá voy a poner la punto 1.0 barra 24. Vamos a partir de ahí, ¿sí? Todos los prácticos, ustedes van a tener que desarrollarlo de ahí. Vuelvo a insistir, ¿se podría haber usado otra? Tranquilamente, cualquier otra, no sé, ahí va a poner, se los iba a complicar un poquito, iba a poner, por ejemplo, la 128, ¿sí? Es lo mismo, pero en este caso lo vamos a hacer con la 1. Lo dejamos ahí con la 1 y listo. 128, 168.1.0 barra 24. Esa es la red de la que yo parto. Esto se los puedo plantear de la siguiente manera. Supónganse que ese edificio de 6 pisos, digamos, a ver, si el decano algún día me atiende mis súplicas, supongamos que a Mader me le ponen 3 pisos más, ¿sí? Y pasamos a tener planta baja, primer piso, segundo piso y 3 pisos más. Ojalá, ¿sí? Pero no, desde ya sé que no se puede por una cuestión maginosa de los terrenos que tenemos ahí en la ciudad universitaria. Pero bueno, sigo peleando por tener más aulas para que puedan estar más cómodos y demás, porque hay también ideas de hacer aulas diferentes para el quinto año, ¿sí? Ustedes tienen un aula, que es la 218, que es un aula para ustedes particular, pero no es un aula que tenga equipo, y bueno, hay una propuesta de tener un aula también informatizada para quinto año. Bueno, esperemos que estas cosas surjan y en algún momento cuando volvamos haya presupuesto para poder hacer esas cosas. Si eso sucediera, supongamos que el piso que a Mader me le agregan estos pisos y ahora tenemos 6 pisos y en cada uno tenemos 2 aulas con 14 puestos de trabajo, ¿sí? Como para arrancar tenemos eso. Pero ¿qué pasa? El laboratorio de sistemas no administra las direcciones que se manejan en total en la facultad. Entonces, el centro de cómputos, de alguna forma, dijo, a ver, ustedes laboratorio, bueno, tomen, ustedes laboratorio pueden usar esta, la 192.168.1.0. ¿Ah? O sea, ellos definieron y dijeron, ustedes pueden usar estas direcciones. ¿Por qué definieron eso? Y porque hay que interconectar a todos los edificios que están ahí, y si llegamos a replicar direcciones dentro de las mismas redes, se nos puede llegar a complicar, ¿sí? A nivel de enrutamiento se complicaría. Entonces el centro de cómputo define y dice, tomen, laboratorio de sistemas, ustedes manejan la 192.168.1.0, arréglensela con esa internamente para ustedes, ¿sí? Después irá y le dirá a don Inchaurrondo o al edificio de informática, ¿sí? El de, creo que es el Poseto, a ver, si mal no recuerdo, creo que es el Poseto, y en ese edificio se va a pedir, por ejemplo, que tenga todas las aulas en la 192, 168, 12, ¿sí? O sea, es otra red distinta. O sea, hay alguien que administra y hay alguien que dijo, esta es la red que les toca a ustedes, ¿sí? En este caso, yo estoy definiendo en el práctico y le estoy diciendo, ustedes deben de usar esa dirección IP, ¿sí? Cuando hay una gestión centralizada, suceden estas cosas. No podés elegir porque a vos se te ocurre cualquier dirección, sino que hay que aunar criterios. ¿Por qué? Porque cuando interconectemos los edificios, tenemos que tener direcciones distintas. Tengan en cuenta que es una LAN, no deja de ser una red local, una red que es grandota porque es un campus, pero no deja de ser una red local. No estamos hablando de que me voy a conectar o estoy gestionando el de Pablo Pizzurno, que está en una red
separada por la red pública. Estamos en una red privada y en esa red privada tenemos un montón de edificios, un montón de redes y alguien tiene que gestionar eso, ¿sí? Bueno, en este caso Cómputos es el que gestiona desde su administración y define justamente cuáles son las redes que van a estar en cada edificio y demás. Después, internamente, cada uno de los administradores de esos edificios son los que terminan decidiendo de esa dirección cómo la van a dividir, ¿sí? Cómo la estarían dividiendo. Después vamos a ver que en realidad nosotros tenemos otra dirección, con esa 191 no nos alcanzan los palos, pero bueno, tenemos otra y bueno, lo veremos más particularmente sobre esa en particular, ¿sí? Bueno, después tienen que ir contestando estos puntos, ¿sí? Que obviamente los dejo para que los resolvamos posteriormente. ¿Alguna pregunta que quieran hacer? ¿Alguna pregunta, duda, consulta? Bueno, si no hay preguntas, que siempre espero un ratito por el delay, ¿sí? Porque yo hago la pregunta y al rato empiezan a aparecer las contestaciones. Hacemos un cortecito, tómense un matecito, un café, volvemos y largamos el práctico. Yo voy a poner un contador numérico en la pantalla. Fernando está preguntando. A ver, vamos a ver esa pregunta de Fernando primero, ¿sí? Y les doy el cortecito total. No se preocupen que les doy el tiempo que van a necesitar. Fernando, la pregunta de Fernando dice, en el primer trabajo práctico, donde habíamos visto que había 14 redes, dice, no me quedó claro una cosa, ¿convenía o no convenía hacer subredes ahí? Mira, la conveniencia de la subred, yo te tengo que explicar lo siguiente, Fernando. A ver, lo primero que vos tenés que pensar es que si vos vas a administrar eso, tiene que ser fácil de administrar. ¿Estamos de acuerdo? Si tiene que ser fácil de administrar, vas a armar subredes, seguramente, pero vas a armar una red de tipo, yo te voy a decir cómo lo resolvería. Una clase B donde vas a tomar el tercer octeto entero para subredes, para que te sea fácil. Te va a convenir, sí, te va a convenir una subred de clase B, en este caso. Ahora, lo podrías resolver con una, o sea, fíjate vos lo que yo te dije, una clase B donde la máscara es barra 16, yo te estoy pidiendo que lo resuelvas con barra 24. O sea, una clase B barra 24. Esto significa una clase B, una 172.16, por ejemplo, que lo que hiciste fue dividirla en 256 redes. Entonces vos tenés de la 172.16, la 0 no la usamos normalmente, entonces vas a usar la 172.16, 10 barra 24 a la 172.16, 255.0 barra 24. Tenés 256 redes. De esas 256 redes vas a usar 14. ¿Qué ventaja tiene eso? Te permite crecer 200 subredes más. Entonces, normalmente sí te va a convenir subredes, pero no con un esquema en el que me hagas, por ejemplo, en vez de un barra 24, hagas de una clase B, que es barra 16, utilices un barra, no sé, 23. ¿Por qué? Porque un barra 23 te obliga a ponerte a calcular. A ver, para que lo vean más gráfico. ¿Sí? Lo que estoy planteando es esto, ¿sí? A lo que dice Fernando. Si yo tengo una clase B, yo sé que esto es barra 16, ¿sí? Si es barra 16, es red.red.host.host. Ahora, si yo hago un barra 24, lo que hice fue directamente convertir esto de la siguiente manera. Y me quedó, fíjense, el tercer octeto entero para sus redes. Eso significa que si hay un tercer octeto entero, ese número va a ir de 0 a 256. Pero si vos en vez de esto me hubieses tomado un barra 23, ya no es red.red así. Ya es red.red.subred y tengo un numerito más, un binario más, ¿sí? Que va a hacer la diferencia. Por lo tanto, ese numerito más, ¿sí? Te está complicando el cálculo. Por lo tanto, a nivel de administración, no se te ocurra nunca armar subredes de este tipo, salvo que no tengas opción. Pero, por ejemplo, cómputos a nosotros, ¿qué nos dijo? A ustedes les doy la 172.16, por ejemplo, punto, no sé, punto 10.0 barra 24 a la 172.16. No sé, 100.0 barra 24. ¿Qué es lo que hizo cómputos? Cómputo agarró, dividió sus subredes, ¿sí? Con la 172, armó 256 y dijo, al edificio madre le tocan estas, ¿sí? Entre la 10 y la 100, ¿sí? O sea, la 10, la 11, la 12 y así sucesivamente.
¿Qué es lo que de bueno para nosotros con esto? Y bueno, que de última yo uso la 10 para uno, ¿sí? Supongamos que es así, yo estoy planteando un ejemplo nada más, ¿sí? Entonces, esto facilita, es mucho más fácil para dividirlo en sus redes. Lo que quiero decirte es, ¿conviene o no conviene usar? Y va a depender de la administración que vos hagas y cómo vos te quieras complicar. Sí te va a convenir con una clase de 172. Y si no, lo que vas a hacer es armar todas redes, por ejemplo, la 192, 168.1, la 192, 168.2 y así sucesivamente. ¿Está bien? No sé si te contesto la pregunta, Fernando. Bien. Bueno, perfecto. Bueno, hacemos un cortecito y son 8:50 si les parece, a las 9 estamos volviendo. La idea es que tengan el trabajo práctico, que lo hayan bajado. Yo lo dejé en la UV, lo tenían ahí expuesto. La propuesta es que, bueno, digamos, bajo la modalidad que estamos, no tenemos mucha alternativa, así que quisiera que ustedes comiencen a realizar el práctico y vamos a poner justamente como un límite hasta las 9:20, o sea, 20 minutos les doy, a ver hasta dónde estamos llegando, obviamente con la idea de estar acá presente, sacando dudas, consultas que vayan teniendo a medida que van avanzando. Sería bastante interesante que puedan llegar al menos hasta esta pregunta, hasta la pregunta J, ¿sí? Hasta la pregunta J, como para poder contestarla. Yo quedo en línea, dejo el micrófono, digamos, abierto, cualquier cosa. Justo esa pregunta. Rodrigo, justo esa, ¿qué pregunta? Perdón. Al método de acceso a Internet. Método de acceso a Internet desde esta oficina. Bueno, bien. Vos proponés y después lo charlamos. Porque si la contesto ahora, les contesto todo. Entonces, ustedes propongan a ver qué esquema se podría hacer, ¿sí? Que consideran y de ahí lo vemos, ¿sí? Algunos se va a dar cuenta y otros no. Eh, por ahí, bueno, capaz que se dan cuenta y por ahí no. Cuidado, ¿no? Que por ahí hay cosas como este punto que ustedes no lo vieron en el teórico. ¿Está bien? O sea, todavía no, lo van a ver más adelante, pero bueno, a lo mejor a algunos se le ocurre alguna solución. ¿Sí? Así que bueno, dejo abiertos los micrófonos. Si alguien quiere, si son muchos los que van a empezar a hablar, levantan la manito y lo habilito, o se habilitan ustedes solo, y si no, bueno, vamos por el chat. Pero por favor, resuélvanlo ahora, cosa de que si surgen dudas, las puedan ir resolviendo, porque después de este hay un segundo caso de estudio que lo tienen que terminar y lo tienen que subir antes del día domingo, a este trabajo práctico. Y después hay otro igual a este, ¿sí? Más largo, ¿sí? Que este, que no se los voy a dar ahora para que no se les complique en la semana con el resto de las materias y demás. Pero bueno, necesito que empecemos a avanzar con esto porque ahora Cecilia va a ir un poco más rápido y eso me va a llevar a mí también a irlos preparando en la parte práctica para que entiendan mejor la parte teórica basado en la experiencia de los prácticos. Así que bueno, los dejo tranquilos para que laburen mientras yo tomo mate y me río que ustedes están renegando del otro lado. Si hay que tener en cuenta la IP del router o solo los 14 hosts, ¿no? Digamos, en este caso, te estoy planteando que tenés, ¿dónde estamos? A ver, denme un segundo. Habla de 14 puestos de trabajo, ¿bien? Está hablando de 14 puestos de trabajo. Por lo tanto, si son 14 puestos de trabajo, calcúlalo basado en los puestos de trabajo. O sea, acá no estamos hablando de que están interconectadas las máquinas. Vos hacelo basado en eso, ¿sí? O sea, no tengas en cuenta, buena la pregunta, muy buena la pregunta, no tengas en cuenta en este caso la dirección para el router. Rodrigo, por lo que veo, ya terminaste el primer ejercicio, el de la clase C. Si terminaste el de la clase C, eh, calculo que ya también me has hecho el diseño en día, ¿no? eh, para la dirección IP en la clase B,
perdón, en la clase sí, para una clase B, vamos a usar en este caso ahí lo voy a poner en pantalla, perdón, en el chat. Ahí lo pongo en el chat. La 172.16.0.0/16, ¿sí? Muy bien, si alguien terminó con el de clase C, continúe con el siguiente ejercicio. Genial si es así. Estamos en tiempo, no hubo preguntas, o sea que han avanzado de lujo, por lo que entiendo, así que tenemos todas las respuestas habidas por haber. Así que vamos a ver hasta dónde hemos llegado, ¿sí? Vamos a tomar estos 10 minutos que nos quedan, por lo menos para repasar estos puntos, a ver si coincidimos con las respuestas que han obtenido. Dice, cantidad de bits que se deben pedir prestados a la parte de host. ¿Cuántos bits pidieron prestados? Yo voy preguntando y ustedes me van dando las respuestas. Bien, 4. Perfecto. 4, ¿por qué? Porque puedo armar 16 con esas 4, porque 2 a la 4 me da 16. 16 justamente serían la cantidad de subredes. Y pregunto, ¿por qué tomaron 4? ¿De dónde sacaron el 4? ¿Por qué causa el tomar 4 bits y no tomar 3 bits? ¿Por qué no podía tomar 3 bits, por ejemplo? A ver, a ver. ¿Por qué llegaron a la conclusión de que necesitaban 4? Para no desperdiciar host, no tomas. Y tomar 5 tampoco, porque si tomo 5, ¿qué puedo armar? Puedo armar mucho más, pero ¿cuál sería el problema? El problema es que yo acá tengo dos datos muy importantes, ¿sí? Los datos importantes que ustedes tienen que asumir en este caso son los siguientes. Es, por un lado, esperen que, denme un segundo que voy a abrir. A ver, no quiero perder esto. Acabo de hacer algo para solo uso. Un segundo. Ahí está. Vamos a hacer. Yo tengo, los datos son los siguientes. Necesito 6 edificios. Empiezo así. Es como cualquier práctico de análisis que hacen ustedes. Dos oficinas por piso, ¿sí? Perdón, 6 pisos, no 6 edificios. 6 pisos. 6 pisos. Dos oficinas por piso. Y después sé que tengo 14 puestos por oficina. Esto quiere decir que necesito 12 subredes. 12 subredes. Cada subred menos tiene que tener, cada subred al menos tiene que tener 14 hosts. Por lo tanto, tengo dos datos. Me está diciendo la cantidad me está dando un dato que me sirve para la porción de red y un dato que me sirve para la porción de host. Por lo tanto, si yo tomo 2, a ver, denme un segundo, a ver si yo tomo 2 elevado a la 3, esto es igual a 8. No me alcanza si pido 3 bits prestados, porque necesito 12. Entonces no me sirve. 2 a la 4 es igual a 16. Con lo cual me alcanza, porque tengo para 12 y encima tengo para 4 redes más.
Y 2 a la 5, 2 a la 5, también me alcanzaría, porque son 32. Pero eso es a nivel de redes. Ahora, esto es a nivel de bits de red. O sea, lo que yo necesito pedir prestado para la subred, ¿sí? Para la subred. Ahora, si veo lo que me queda para la parte de host, sería lo siguiente. El primer caso dijimos que no podemos. Este caso no sirve. Este caso no sirve. Este caso sí sirve, dijimos. 2 a la 4, 16 subredes. ¿Sí? 16 subredes. Por lo tanto, en cantidad de hosts me están quedando en total 2 elevado 2 a la, bueno, 2 a la 4 son 16, menos 2 IP que pierdo, en total me queda para 14 direcciones IP para asignar a host. ¿Me sirve? Me sirve. Y 2 elevado a la 5 me daría, perdón, 2 elevado a la 3 en el otro caso, en este caso, si es que tengo 32 subredes, me quedan 3 bits. Por lo tanto, eso me da 2 a la 3 y da 8 menos las 2 IP que pierdo, me quedan 6. Por lo tanto, esta opción tampoco me sirve. O sea, no sirve. La única opción que sirve en este caso es tomar 4 bits. Es la única, no hay otra. 4 bits entonces son los que tengo que pedir prestado. ¿Queda claro eso? Si hay duda, me preguntan, ¿sí? Seguimos entonces, 4 bits completamos acá. Después, ¿cuál es la máscara de subred que van a usar entonces? A ver, yo también tomé 4 bits, pero no se podía tomar una sola subred por cada piso y pedir 3, porque si tomo 4 y mañana me dicen, no, bueno, Rodolfo, a ver, Rodolfo, buena la consulta de Rodolfo. Rodolfo dice, yo también tomé 4 bits, pero no se podría haber tomado una sola subred por cada piso. O sea, en vez de tener 2 oficinas, vos dirías una red para 2 oficinas. Una red sola para 2 oficinas, una subred para las 2 oficinas. Porque si tomo 4 y mañana me dicen que se suman 2 puestos por oficina, me arruinan todo el esquema. Estoy totalmente de acuerdo, Rodolfo. La idea del práctico es que surjan estos problemas, ¿sí? O sea, después vamos a hacer análisis sobre esto y vamos a decir, ¿qué pasa si sumábamos una máquina? No me hubiese servido este esquema. ¿Qué pasa si las conecto en redes? ¿Necesitas una IP para el router? Tampoco te va a servir. O sea, la idea del análisis es ese. No podés tomarlo porque a vos te dijeron que es así. O sea, estamos planteando de que no es algo que vos podés optar. Así te dijeron y así lo tenés que armar. Vos tenés que armar las subredes con esa dirección IP. Vos tendrás que decir, mira, ante el esquema que vos me estás pidiendo están todos estos problemas, ¿sí? Entonces, después de esto, justamente viene el análisis para que ustedes me terminen diciendo todos los problemas que habría, ¿sí? Muy bueno la conclusión a la que llega Rodolfo. Pero en este caso, el práctico tiene que ser así. Tienen que tomar 4 bits porque es lo que yo estoy pidiendo. Bien, máscara. Díganme cuál es la máscara. Escríbanla, por favor. Bien, si tomamos 4 bits, la máscara, muy bien, es 255, 255, 255, 240, porque tengo los 3 de redes y del último octeto tomamos 4 bits, ¿sí? Muy bien, perfecto. Cantidad máxima de subredes disponibles, la cantidad máxima de subredes que podrían armar con este esquema, al tomar 4 bits. ¿Cuántas son? Perfecto, 16, muy bien. Cantidad de hosts por subred, bueno, lo dijimos recién, es 16 menos 2, lo que es igual a 14, ¿sí? Ahí el resultado es 14. Cuidado solamente con esta parte, en la parte de host, ¿sí? Esto en la parte de host. En la parte de subredes son 16, porque no perdemos ninguna, y en la parte de host son 14, ¿sí? La cantidad de hosts que puedo tener. Cantidad total de hosts que se pueden direccionar con todas las subredes. Esto me está pidiendo, a ver, con todas las subredes que vos vas a armar, ¿qué cantidad es la máxima de hosts que podemos direccionar? Si tengo 16 redes y tengo 14 hosts por subredes, ¿cuántas son las cantidades de direcciones que puedo llegar a usar? Esa es la pregunta. 224, o sea, es 16 por 14. 16 por 14 son 224. Exacto. 224. A ver si me deja escribir. Opa. 224. Ah, no me deja. Bueno, debo tener algún cambio, algo hecho ahí. Bueno, 224 son la cantidad que pueden ustedes llegar a escribir, perdón, la cantidad que pueden llegar a armar con esto. Fíjense que de las 254 que teníamos, si no hubiésemos subneteado, hemos perdido 30 direcciones IP.
esas direcciones IP que hemos perdido por cada una de las subredes, ¿sí? Fuimos perdiendo un poquito. Entonces hemos perdido un montón de direcciones IP. Pero bueno, para este esquema nos viene bárbaro, ¿sí? No teníamos otra solución que esta. Bien. Dirección de red de la subred 9. A ver, ¿qué encontraron? ¿Por qué las 224? Jimena, las 224 salen del siguiente esquema. Las 224 salen de esto, fíjate. Si vos tenés 16 subredes las que podés armar y yo te pido, a ver, y cada subred tiene 14 hosts, yo te digo, en total, ¿cuántos hosts son los que pueden tener dirección IP? En este esquema que hemos armado, ¿qué cantidad son? Si 16 redes tengo y cada una tiene 14 hosts, multiplica 16 por los 14 hosts y esto te dice la cantidad de IPs que tenés disponible en todas las subredes esas. La cantidad total serían 224. 224 direcciones IP son las que podés llegar a armar, ¿sí? Esa es la cantidad total. ¿Estamos? ¿Se entendió, Jimena? Bien, perfecto. Calculo que es Jimena, porque dice Jimena, calculo que es Jimena. Bueno, y por otro lado, abro esto para ir más rápido, porque obviamente se nos está yendo el tiempo. Y vamos a este caso, ¿sí? ¿De dónde sale la dirección esta subred 9? Miren, es sencillo, ¿sí? Explico esto y lo cierro, chicos, y cierro la clase. Tenemos esa dirección, ustedes me dijeron que es barra 28, o sea, esta es la dirección donde está la máscara. Según lo que yo sé, decimos que la dirección que tengo es 192.168.1, eso es todo red, no lo toco, no lo paso binario porque ya sé que eso siempre va a ser igual. Lo único que tengo que tocar es el último octeto. Del último octeto tengo 4 bits, porque la máscara me está diciendo que hay 4 bits que pertenecen a su red, y los 4 bits siguientes pertenecen a host. Entonces, lo único que tengo que hacer cuando me dicen el número, la dirección de la red 9, es al número 9, al número 9, al número decimal 9, convertirlo en binario, pero con la cantidad de bits que se pidieron prestados. ¿Cuántos bits se pidieron prestados acá? 4. Como se pidieron 4, el número es 1001. Perfecto, Laura. 1001. Entonces, ¿qué tenemos? Que el último octeto me queda conformado así. Los 4 primeros bits, que son los 4 que pedimos prestados, con el número 9, ¿sí? Y los 4 siguientes, que son los de parte de host. Eso es simplemente para saber y ubicarme en el número 9 de la subred. Una vez que hice eso, lo que voy a hacer es armar todo este octeto, o sea, armo los 8 bits de un octeto y lo convierto a decimal. A este número lo convierto en decimal. Entonces, fíjense, yo acá hice la conversión decimal. Les puse, tengo el 192.168.1 punto y después tengo los distintos números binarios. El 1, el 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, que es este número que está acá arriba. Y lo que hice fue poner las ponderaciones arriba. ¿Cuánto vale cada una de esas posiciones? Lo único que tengo que hacer es sumar los que están en 1, este está en 1 y este está en 1. Entonces, 128 más 16 me da 144. Entonces, la conclusión es esta. La dirección, fíjense cómo lo escribo, la dirección de red de la subred 9 es la 192.168.1.144/28. Esa es la dirección de red de la subred 9. ¿Se entendió? ¿De cuántas bocas del router para el diagrama día? Hacelo como quieras, es designarlo vos, Mateo, como más te guste, ¿sí? Hacelo como más te guste porque la idea es justamente ver qué es lo que llegan a graficar, a ver qué se les ocurre. Yo no les voy a decir nada, ¿tá? Es qué se les ocurre. Si vos querés poner uno solo, si querés poner 10, si querés poner 5, lo que vos quieras. Bueno, y acá abajo pueden ver también, ¿sí? Si quieren anótenlo, porque me acabo de dar cuenta que, bueno, sí, esta parte no la grabé. De última después lo explico y lo grabo en offline. Fíjense que acá les estoy poniendo cómo hice el cálculo para la de subred, la de broadcast, ¿sí? La de broadcast. O sea, fíjense, el 1001 no lo puedo tocar porque ya es parte de red. He sumado esos 4 bits a la parte de red, ¿sí? Por lo tanto, esos 4 bits ya no los puedo tocar. Lo único que cambian son los últimos 4 bits. ¿Puede explicar el punto J? Ajá, Nahuel. Si explico el punto J, te estaría dando toda la info, ¿sí? Así que te lo voy a dejar para que lo resuelvas, escribiste algo y bueno, lo vamos viendo. Tiene que ver con las traducciones de direcciones. Tiene que ver con eso, ¿sí? Método de acceso a Internet. ¿Cómo va a acceder a Internet? No sé, ¿cómo se te ocurre a vos que una empresa acceda a Internet? ¿Cómo se te ocurre que tu máquina pueda acceder a Internet? Si vos te fijas en tu computadora,
y haces un IP config en tu máquina, vas a ver que tu IP es privada, no pública. Entonces, ¿cómo lo hace? ¿Sí? ¿Cómo hace para acceder? Bueno, está bien, la puerta de enlace la vas a necesitar también, muy bien, Jonathan, pero hay algo más, no solamente eso. El dispositivo que vos tenés en tu casa hace algo, ¿sí? Bueno, yo quiero saber qué es lo que hace o qué se pone ahí como para que esto pueda salir a Internet. Vuelvo a insistir, no es algo que lo tienen que conocer, simplemente es, bueno, digamos, tirarles una investigación para hacer, digamos, ¿sí? Nada más. Bueno, chicos, pregunta, duda, consulta. Con respecto al práctico, el práctico se los dejo ya expuesto. Les di fecha hasta el domingo a las 12 de la noche, 23:59 más exactamente, para que lo puedan subir. Quedo abierto a las preguntas por correo. Que hay gente que está practicando con el RBL y bueno, estamos viendo una situación particular que nos plantean, así que ya les voy a contestar en breve. Y al resto, bueno, quedo abierto para todas las preguntas que necesiten, ¿sí? Cualquier consulta o duda, lo seguimos por correo y bueno, me avisan lo que van necesitando. Bueno, si no hay dudas, consultas, los dejo libre para quienes tengan que irse a clase, vayan y quienes quieren quedarse a consultas, yo me quedo abierto para las preguntas que vayan teniendo. Muchas gracias por estar presente y como siempre, gracias por ser tan respetuosos. ¿Tenemos que mandar solo el caso 1 completo? No, Guadalupe. No, 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 no. Hay que completar el práctico enterito. Caso 1, caso 2 y todo lo que sigue después también. Digamos, avancen lo que puedan. Necesito que surjan dudas, consultas, que fallen, ¿sí? Si no, no vamos a aprender. Necesito que avancen lo que más puedan, por eso les doy varios días, ¿sí? En la pregunta ahí, el rango es 159 o 158. La pregunta ahí, rango de direcciones IP, vas a partir de la primer válida. Acordate, la primer válida siempre va a ser con los 4 bits de 0 que tenés en host, 0001. O sea, el último bit va a ser 1. Entonces eso lo convertilo vos a decimal, ¿sí? Y el último va a ser 1110. O sea, 3 unos y un 0. Gabriel, para la pregunta que me estás haciendo. No te quiero decir el número porque la idea es que vos lo calcules, ¿sí? Pero la idea es esa, deja siempre el último bit en 1, todo el 0 la parte de host, salvo el último bit, y la última IP va a ser todo en 1, salvo el último bit. Yo quedo acá en línea, ¿eh? O sea, yo por ustedes, por si tienen otra clase, se les complica. Si no, yo no tengo ningún problema, puedo por lo menos 10, 15 minutos más, puedo. Profe, en el punto I, el rango me da que quedan 13 hosts válidos. ¿13 hosts válidos te quedan? ¿Estás seguro? Calcula bien. Si contás lo que me estás diciendo ahí, yo estoy viendo que hay 14, ¿eh? Fíjate bien. Bien, a ver, fíjate bien, porque de 145, incluido el 145, al 158, incluido el 158, Álvaro, fíjate que te da 14, ¿sí? ¿Cuál dirección era para usar el segundo caso? Vuelvo a escribirlo acá, bien, 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 bien. 172.16.1.0, perdón, 0.0/16. Ahí lo pongo, Nahuel lo puse en pantalla, ¿sí? La dirección a usar, dirección para segundo caso, lo voy a escribir por las dudas, 172.16.0.0/16. Bien, y Laura me pregunta, ¿por qué /28, Laura? Laura es /28 por lo siguiente. Recordá, fíjate que vos tenés lo siguiente, ¿sí? Vos partiste de una dirección que era 192.168.1.0/24 y me dijiste que ibas a tomar 4 bits prestados. Entonces, ¿de dónde podés pedir prestados bits? ¿De estos 24? No. Acordate que ese 24 significa 255, 255, 255, 0. El 24 significa esa máscara. Entonces, si vas a pedir 4 bits prestados, ¿sí? Significa que este 24 le tenés que sumar 4. Entonces, tu nueva dirección es 192.168.1.0/28. Y ahí podrás ver que podés, o sea, con la punto 0 es una en realidad, o sea, punto X sería acá, ¿sí? /28. Y va a ir cambiando este octeto.
Esto octeto te voy a ir cambiando. Entonces te quedó barra 28 porque pediste 4 bits prestados. ¿Se entiende dónde sale barra 28? Perfecto. Bien. ¿Alguna otra consulta? ¿Duda? Sáquense las dudas ahora porque es lo ideal para después ir haciendo los prácticos. Justamente quise que hicieran la primera parte. No estaba bien. Claro, exacto, Álvaro. Sí, sí, sí. Ten en cuenta eso, que estás incluyendo al 145. Si vos me pones el 144 a la 159, ahí sí, porque me estás incluyendo la de broadcast y la de red, entonces sí te quedan 14 sí o sí, porque esas dos no las podés asignar. Por eso ponemos el rango válido. El rango válido son, todas las IP que vos pongas ahí son válidas, pueden servir, digamos, para asignar equipos. Bueno, como ven, van a tener para entretenerse un rato, ¿sí? Recomiendo totalmente las filminas de Cecilia a mano, que los va a ayudar un montón. Si me dan una máscara sin la cantidad de bits que se usan para la misma, ni la clase de red, y me preguntan la cantidad de bits prestados. A ver, si te dan una máscara, vamos a suponer, si te dan una máscara, o sea, me estás diciendo, si te dan una máscara, que es, por ejemplo, yo te digo una 255, 255, 240, 255.240, te doy esa máscara. Me preguntas eso, una usan para la misma de bit, que se usan para la misma, ni la clase de red, no te digo la clase. Si yo te doy solo la máscara esa que te estoy poniendo acá arriba, ¿sí? Y te pregunto la cantidad de bits que se pidieron prestado, no vas a saber nunca. ¿Quién preguntó? Mateo. No lo vas a saber nunca. La única manera de saber cuántos bits se pidieron prestado es que tengas la máscara y la dirección de IP. O sea, si yo te doy, por ejemplo, y te digo, la dirección IP es la 172.16.1.253. O sea, la PC tiene esa dirección IP y yo te doy esta máscara y te pregunto, a ver, ¿a qué red pertenece? Ahí sí puedes saber a qué red. Y si pregunto cuántos bits se pidieron prestado, también puedes saber cuántos bits se pidieron prestado. Porque ahí estás viendo que es una clase B, por lo tanto sabes que se han pedido prestado todos estos bits. ¿Ah? Pero solamente lo vas a saber si yo te doy la máscara y te doy la dirección IP. Cuidado, si te doy la máscara y la dirección IP. Si no, no hay forma, ¿eh? Bien, bien, buenas preguntas, buenas preguntas. ¿Alguna duda más? Bueno, vamos a quedar en esto. Eh, Estaba pensando en la posibilidad de abrir un foro. También, bueno, me olvidé de decirles esto antes, de abrir un foro en la V, cosa de que si hacen preguntas, por ahí las puedo llegar a contestar en el foro y pueden llegar a ser útiles para el resto. Si les parece, puede ser un poco más útil eso que solo los correos electrónicos. Y de última, después veo si puedo copiar las preguntas que me han mandado en algún momento y pegarlas en el correo. Algunas por ahí sí requieren, porque son casos muy, muy específicos, pero bueno, me parece que lo del foro puede llegar a ser útil. Bueno, si no hay más consultas, no hay más dudas, yo espero un ratito a ver qué preguntas pueden llegar a tener. No, gracias a ustedes, Matías. Bueno, bueno chicos, muchísimas gracias a ustedes, que tengan muy buena semana, éxitos con todo, cuídense, espero que podamos vernos prontamente. Nos vemos y muy buen martes para todos.